dinero llega a los que más lo necesitan, a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, tenemos que hablar sobre lo más abstracto de la relación con el capital, el tema de las finanzas y en particular finanzas internacionales, y hemos por eso invitado a un especialista de este tema, profesor en escuela de posgrado de la Universidad del Pacífico y un hombre que está comprometido no solamente en lo teórico sino en lo práctico con la presencia de inversionistas extranjeros en nuestro país. Estoy hablando de Melvin Escudero, cuya presencia en RPP saludo. Muy buenos días, señor Melvin Escudero. Muy buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. Hemos tenido una semana marcada, como lo ha dicho usted mismo, por la polarización en el mundo político que se mantiene, por el debate sobre el presupuesto, por el alza de precios, por la volatilidad del dólar, por lo que pueda o no pasar con el Banco Central, y al final vino una noticia del extranjero. Una de las agencias de notificación financiera, Moody's, rebajó la calidad de nuestra capacidad crediticia. Esto no tiene precedentes en 20 años. Era una de nuestras fortalezas, el hecho de que manejábamos nuestros equilibrios macroeconómicos y que inspirábamos confianza respecto de consensos que se han ido formando en la política pública. Y de pronto esto parece haber conocido una primera brecha. Explíquenos, por favor, qué significa lo que ha publicado la agencia internacional Moody's. Este tema es, creo yo, una alarma importante que hay que mirar con detenimiento y entender qué consecuencias podría traer si el país no sigue una receta adecuada, práctica, económica, que permita que las expectativas de agentes en el mercado internacional y mercado local se alineen con el crecimiento potencial del país. Quiero explicar de una manera muy sencilla esto. Las expectativas de los empresarios, de los inversionistas extranjeros, de las familias, de amas de casa, digamos, trabajadores dependientes e independientes, son los que finalmente definen si la economía va a crecer o si la economía se va a estancar o si va a haber recesión. Un componente fundamental de estas expectativas es la expectativa de que si la economía va a mejorar o va a empeorar. Si la economía va a mejorar es porque hay condiciones de que mejore. Entonces, las clasificadoras de riesgo internacionales tienen una misión. Están monitoreando con una lupa qué es lo que pasa con la capacidad de pago de un país. Y esto se define a través de un concepto que se denomina riesgo país. Entonces, en los mercados internacionales, especialmente en Nueva York, Londres, Hong Kong, Tokio, los bonos de los gobiernos van cotizando. Y en el Perú, desde que hubo, digamos, la preferencia hacia Perú Libre como gobierno, con una propuesta bastante radical y antemodelo, ya los inversionistas extranjeros se percataron y dijeron, ajá, acá puede haber riesgo de que las cosas en Perú, en lugar de mejorar, empeoren. Y esto hizo que las tasas de interés de los bonos peruanos, que estaban muy cerca a las tasas de interés de Chile, que es el país percibido por el mundo como el más seguro en América Latina, se empezaron a mover, y en los últimos 2 meses esas tasas de interés han llegado a niveles de riesgo de México y de Colombia. Lo cual quiere decir que los inversionistas extranjeros ya dijeron, ok, las cosas en Perú se están poniendo feas, no hay claridad, hay mucha incertidumbre política, entonces ya no es el mismo riesgo tipo Chile, ahora es riesgo tipo Colombia. Se adelantaron los mercados a lo que las clasificadoras de riesgo Moody's están mencionando ahora. El riesgo en Perú ha aumentado, por tanto, ya no puede tener la misma nota. Si antes, por ejemplo, teníamos, por decir, una calificación de 12, ¿no?, en la escala de 20, un alumno calificado, digamos, saca 20, triple A, ¿no? ¿Qué países están en triple A? Bueno, países súper desarrollados como Alemania. Entonces, estos sacan 20 porque no tienen, o sea, tienen un riesgo, pero prácticamente cero. Eso significa que sus deudas siempre las van a pagar, bajo cualquier escenario. No importa si hay pandemia, recesión, crisis global, inmobiliaria, superinflación, la van a pagar. Sin embargo, Perú está en el borde. Digamos, estamos jalados si sacamos 10, 0,9, 0,8. Entonces,
grado de inversión en el mundo es tener como que la nota de 11. Y Perú estaba en 12 de calificación. Entonces, todavía no estamos jalados, pero de 12 nos han bajado a 11. ¿No? Entonces, estamos cerca de estar jalados para estar considerados como los países que tienen alta probabilidad de no pago, pero todavía somos grado de inversión, estamos en la zona azul. No somos 20 ni 15, pero estamos como que en 11, ¿no? Y en esta categoría de 11 está Colombia, por ejemplo, pero Chile estaba en 12 y Perú estaba cerquita de Chile. Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, mucha gente dice, que eso es en Nueva York, ¿qué nos va a afectar a nosotros? Hay que tener en cuenta que el riesgo país, cuando el Perú empieza a pagar, por ejemplo, en bonos a 10 años, 1% adicional, o sea, de 5 sube a 6, o de 5 sube a 6,5% en costo del gobierno peruano, todas las empresas peruanas que tienen deuda en el extranjero encarecen también sus préstamos. Es decir, antes se podían prestar al 6%, ahora lo van a tener que hacer al 7%, porque el riesgo país aumentó. Si es más caro prestarse en el extranjero, en dólares, en el mercado local también va a ser más caro, es decir, van a subir las tasas de interés. Entonces, este tema del riesgo país es fundamental. ¿Por qué? Porque afecta la capacidad de endeudamiento del sector público y del sector privado, haciendo que el financiamiento sea más caro. Pero todo esto parte de una razón, y lo señala muy bien la agencia Moody's, al mencionar que el motivo por el cual se ha bajado esta categoría es fundamentalmente el deterioro institucional del Perú. En particular, el riesgo y la incertidumbre política que pone en riesgo la buena implementación de las políticas públicas. ¿Qué quiere decir esto? Que un gobierno obviamente tiene que administrar educación, salud, seguridad, transporte. Es lo que hace un gobierno para el bienestar de sus ciudadanos. Entonces, ahora, con el gobierno actual, que ha planteado pues cuestionamientos respecto de capacidades, respecto de una orientación clara, de no tener unos mensajes claros, la agencia Moody's lo que ha dicho es: dudamos que se puedan implementar estas prácticas. Y la agencia Moody's percibe este mal clima político ¿a partir de cuándo? En realidad, como yo lo señalaba, ya los bonos de Perú, desde la segunda vuelta, ya empezaron a subir muy fuerte, ¿no? Entonces, tenemos prácticamente 2 meses de deterioro en el riesgo país en los mercados, porque los inversionistas internacionales han dicho aguantemos con el riesgo país y han vendido masivamente bonos de Perú. Por eso es que... Pero no es que Moody's tomaba nota de que había habido una polarización entre el Ejecutivo y el Congreso desde mucho antes, es decir, lo que hemos visto con la disolución y con la vacancia presidencial y con el hecho de haber tenido varios presidentes en un tiempo tan corto, es decir, veníamos de un periodo en donde las señales sobre el deterioro institucional eran ya manifiestas. Es correcto. Si lo vemos en el largo plazo, en los últimos 20 años, hasta digamos hace 2 años, el Perú había hecho un esfuerzo para subir como 8 peldaños, o sea, 20 años de mejora de riesgo crediticio. Pero hace un año Moody's le puso a la categoría actual perspectiva negativa, por el constante problema político entre gobierno, congreso, vacancias, elecciones, un escenario bien complejo. Le puso perspectiva negativa, pero ya con las elecciones y la elección del gobierno actual, lo que Moody's ha hecho es bajarle ya no la perspectiva negativa, sino bajarle un nivel. O sea, de la categoría A3 la ha bajado a A1. Para que el público lo entienda, de un 12 lo ha bajado a 11. Antes amenazó diciendo, está en 12, pero lo podemos bajar, hay riesgo. Ahora ya no, ya lo bajó. Ahora, lo ha bajado a 11, pero todavía advierte, es perspectiva estable, en el sentido de que en 11 se puede mantener si las condiciones actuales se mantienen. De acuerdo. Ahora ¿cuáles son esas condiciones? Sí, adelante. La principal condición de la capacidad de Estado del país es el manejo responsable de la política fiscal, en particular el presupuesto de la República, la búsqueda de un nivel de endeudamiento razonable y del equilibrio fiscal. En ese sentido, hay algo positivo que ha señalado el ministro Franke, y eso positivo es la búsqueda del equilibrio fiscal en un horizonte de 5 años. En la
presentación del presupuesto de la República, asumen que el déficit del próximo año va a estar a niveles de 4%, 4.5%, y de ahí va a ir bajando en una trayectoria que en 5 años llegaría a 1%. Esa idea es muy potente, porque estamos buscando un equilibrio fiscal. No es como alguien plantearía, es un populismo extremo donde se va, digamos, el déficit, tener pues a niveles de 8%, como fue el año pasado por la pandemia. Ahora, si eso se cumple, es un escenario positivo, y por eso es que las agencias internacionales de riesgo todavía tienen a Perú inestable. Pero como se dice en política, especialmente en un país latinoamericano, ver para creer. Ver para creer. Bueno, veremos para ver si podemos creer o no entonces en la evolución que se nos anuncia para nuestro país. Muchísimas gracias, Melvin Escudero, por sus explicaciones. Apreciamos mucho que haya dicho una gran pedagogía, porque con frecuencia estos temas pueden dar lugar a explicaciones abstractas en las que resulta difícil orientarse, pero usted lo ha hecho con una gran habilidad pedagógica. Muchas gracias, que tenga usted un buen sábado y quedamos siempre en contacto acá en RPP. Hacemos una breve pausa, después de la cual hablaremos sobre el retorno parcial y progresivo a clases presenciales, y lo vamos a hacer con un especialista que fue viceministro de Educación, el señor Flavio Figalo.